La vida del mundo está empeorando y la única explicación a esto es que la sal de la tierra está perdiendo su sabor. Si la Iglesia olvida su misión, pierde su misión para existir y abandona la santidad y pierde por fin definitivamente su capacidad para influir en la sociedad y en la familia. Mucha de la sal de la tierra hoy ha perdido su impacto y solo está sirviendo para ser pisoteada, como dice nuestro Señor en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5:13, donde dice literalmente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. A partir de hoy comenzamos una nueva serie precisamente fundamentada en lo que acabamos de hablar, y le hemos titulado a la serie La ruina de un cristiano. Y este primer capítulo está intitulado de la siguiente manera: La decadencia del cristiano. Yo podría decir la decadencia del cristianismo, pero mejor me refiero a lo singular, al cristiano, porque el Señor le dijo al cristiano: tú eres sal de la tierra, eres luz en medio de la oscuridad, eres luz en medio de este mundo. Entonces, aquí la decadencia del cristiano es un tema que ha sido analizado desde distintas perspectivas, tanto teológicas como sociológicas. Se refiere a la pérdida de compromiso, fe o valores dentro de la vida cristiana, lo que puede manifestarse en una disminución de la práctica religiosa y espiritual. El alejamiento de principios bíblicos o la influencia de tendencias culturales que debilitan la espiritualidad provoca una decadencia. La gente necesita ver en vivo y a todo color a Cristo en la vida del que profesa ser cristiano. ¿Qué causas identifican la caída o la catástrofe espiritual de los cristianos? Bueno, la falta de conexión con la fe. El mismo Jesús dijo que cuando Él venga hallará fe en la tierra. Estamos viendo que cada día la fe se va debilitando y va avanzando el enemigo y va conquistando los corazones sedientos y hambrientos, porque no hallan paz en ningún lugar y ni siquiera en los cristianos que lo profesan con tanto entusiasmo y con tanta festividad. Hay un enfriamiento disimulado y muchas personas sienten que la iglesia ya no responde a sus inquietudes actuales. Hay mucha influencia externa. Las filosofías seculares que están entrando en la iglesia o que ya entraron, lo cual la han hecho una iglesia apóstata en los tiempos modernos. Esta secularidad se refiere a que ya no hay nada divino, nada bíblico en lo que se está diciendo, porque se toma un texto sin el contexto de la palabra para aplicar el pretexto. Y el relativismo también está metido como una filosofía. O sea, todo es relativo, no hay verdades absolutas, etc. Tantas filosofías que abundan hoy en día, pero que invaden a la iglesia llamada cristiana. Entonces han llevado a algunos cristianos, pues ya francamente, a cuestionar sus creencias. Escándalos, corrupción también invaden la iglesia moderna. Casos de abuso, malas prácticas dentro de instituciones religiosas han generado desconfianza. Ese abuso de pastores y pastoras sinvergüenzas que están buscando enriquecerse
a costa de la credulidad de los feligreses. Por eso el Señor dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si tú no quieres ser engañado, tienes que ir a la Escritura, a la palabra de Dios. La verdad te abrirá los ojos, la verdad te dará libertad. La verdad la necesitamos urgentemente. Hay también cambio de valor en los valores sociales. Dice Isaías 5, hay de a lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La evolución de la moral y de la ética en la sociedad ha generado conflictos, incluso en las doctrinas más tradicionales. Dice la palabra como en los días de Lot. Una vez más, la vida y testimonio de Lot vienen a enseñarnos cosas muy valiosas para nuestra vida. Lot era un hombre salvo, tenido por justo en los ojos de Dios. Sin embargo, Lot es muy probable que admiraba a Abraham, pero su codicia provocó separarse de su tío. Y entonces comenzaron los pasos hacia su caída, hacia su perdición. Dice Lucas 17, 28 al 30, y así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y en Lucas 17, 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. La esposa de Lot quiso salvar su propia vida volteando hacia lo que estaba dejando. Y eso fue lo que la perdió. En 2 de Pedro 2, 7 y 8 dice, y libró al justo Lot, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La caída de Lot, cayendo en la tremenda depravación, la ruina de su familia, la completa destrucción de su ciudad y de toda la población a su alrededor, es una, pero muy triste historia. Una de la cual podemos aprender mucho y ser advertidos también. Valdrá la pena leer atentamente la historia bíblica en Génesis capítulos 13 y 19 para encontrar el fundamento de esta historia. La Biblia cuenta la vergonzosa historia hasta su amargo fin. No piensen que el lenguaje es demasiado vulgar, porque habla también del incesto de las hijas con Noé, su padre. Esto está en la Biblia. Fue escrito allí para nuestra enseñanza. Fue escrito allí para ser leído con solemne cuidado por todo el mundo. Lot era un hombre cristiano, era un creyente. Por esto quiero decir lo que esa palabra siempre significa. Él era un hombre convertido, uno que había puesto su confianza en el Salvador que había sido prometido y por consiguiente había renacido. Aunque quizá no entendió la teología tan claramente como la entendemos el día de hoy, Lot buscó a Dios con fe. Sus pecados fueron perdonados y fue en los ojos de Dios que él tuvo la justicia y Dios lo tuvo por justo y recto. En 2 de Pedro 2, 6 al 8 nos dice que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Dice, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. 2 de Pedro 2,
del 6 al 8. Entonces, el Nuevo Testamento hace claro lo que no podemos ver en el relato de la vida de Lot en Génesis. Él era realmente un hombre justo, aun cuando de esas ciudades día a día afligía su alma recta. Estaba en medio de ellos sufriendo, pero no tenía el carácter para salir, porque veía cuánto iba a perder, no miraba hacia adelante cuánto iba a ganar. El corazón regenerado de Lot no se amoldaba a Sodoma, pero ahí estaba todavía. El pecado de allí lo hacía miserable. Aún lo que él mismo hizo no cuadraba con el nuevo corazón que le había sido dado por Dios, por fe. Así que la historia de Lot es la historia triste de los fracasos de un hombre salvado y la ruina que sus fracasos trajeron sobre su propia familia y sobre la ciudad entera donde vivía. Las familias que rechazaron a Cristo están sufriendo las terribles consecuencias de su desatino. Si Dios no está ahí, nada puede salvar tu familia. De este mismo hecho, de que Lot era salvo y cayó en tal pecado, debe venirnos a nosotros dos solemnes avisos. El primero, no juzgues a los que están a tu alrededor. 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que el hombre no mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón. El Salvador nos ha recomendado estrictamente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Tú nunca hubieras creído que Lot era un cristiano, no, pero te hubieras equivocado. Sansón, con su cabeza reposando en las piedras de Dalila, no demostraba ser un juez de Israel, que realmente amaba a Dios y que estaba dispuesto a obedecerlo hasta las últimas consecuencias. David, en su pecado con Betsabé, actuó como un hombre pagano o como un libertino que no conocía a Dios. Pedro, negando a Cristo y maldiciendo y jurando por miedo, no demostró el amor que realmente tenía por el Señor, ni el hecho de que verdaderamente había sido renacido. Nosotros sabemos como David y Pedro lloraron por sus pecados. Y es cierto que Lot también se afligió por los suyos y que su alma recta fue acongojada por sus propios errores y fracasos, así como también por los de la gente de Sodoma. Así que no juzguen para que no sean juzgados. Como ustedes ven, los personajes bíblicos eran personas semejantes a nosotros, con las mismas pasiones, con las mismas tendencias. Lo que se resalta aquí no es el error de cada uno de ellos, no es exaltar su pecado, es exaltar la gracia de Dios y la misericordia del Señor al verlos arrepentidos y darles a ellos la bendición del crecimiento y la victoria. Y la otra solemne lección es, cristiano, ten cuidado. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con esto quiero advertirte que además de perder todo, puedes incluso perder todo aquello que es querido de un cristiano. Puedes perder tus propiedades, tu influencia, familia, tus hijos, la paz y el gozo de tu salvación. Entonces, cristiano, asegúrate de evitar los errores de Lot. Del relato que encontramos en Génesis, en estos capítulos 13 y 19, quiero llamar tu atención a la mundanalidad de Lot, en hacer del dinero su Dios, en llamar a los inicuos sus hermanos, en bajar a vivir a Sodoma y en el beber vino hasta la borrachera. Él realmente cayó en esta desgracia. Tal vez algunos digan, qué exagerado,
beber vino, estás tocando el tema aquí. Bueno, eso lo perdió. Eso lo ensordeció. Perdió el control de su propia vida y de sus valores. Con el vino se emborrachó. Luego quiero llamar tu atención a su impotencia. Él no pudo ganar a los sodomitas. Para sus yernos, él fue causa de burla. Perdió a su esposa, quien probablemente fue al infierno. Y ciertamente murió bajo el juicio de Dios. Y más tarde fue impotente para influenciar a sus dos pobres hijas que quedaban de su familia. Los hombres prósperos tienen siempre que luchar con los problemas que acosaron a Lot. Eso también tiene que hacerlo los que no son prósperos. Y consideramos el caso y debemos estar avisados con ello. Lot puso el dinero, puso sus negocios primero. Toda la tierra de Sodoma había sido dada a Abraham por el Señor. Abraham trajo a su sobrino Lot junto con él a la tierra prometida. Cuando el lugar se hizo pequeño para los dos y comenzaron las riñas por los lugares de pastoreo, Abraham dio generosamente a Lot la oportunidad de escoger la tierra que deseara. El rico valle del Jordán tenía pasto en abundancia, tenía fuentes de agua, tenía protección contra los vientos del invierno. El territorio, ahora cubierto por una parte del Mar Muerto, sin duda era un rico valle con 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Los hombres eran inicuos en exceso delante del Señor, y aún así Lot escogió ese valle. Allí sus rebaños de ovejas y ganado pacerían y engordarían. Las ciudades vecinas serían un buen mercado para su ganado, lana y camellos. La ciudad le proporcionaría sociedad para su esposa y para sus hijas. Un buen estatus social y económico. Así que Lot, poniendo los negocios primero, puso sus tiendas hacia Sodoma. Ningún predicador debe poner el hacer dinero en primer lugar. Ningún cristiano, yo diría. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice la palabra. Pero todos los demás creyentes en el mundo, hay que recordar que fueron comprados con la misma sangre que lo fue el predicador y cualquier cristiano. Se necesita la misma sangre de Cristo para librar a los hombres del negocio del infierno, que para los hombres que están en el ministerio. Tanto unos como otros están en el riesgo de perderlo todo. Muchos pastores están perdidos el día de hoy. Han prosperado enormemente económicamente, pero han decaído, están en el ocaso espiritual, en el ocaso de su vida espiritual, de su vida ministerial. Su testimonio no les importa guardarlo. En muchas maneras que están en el asunto económico, trabajan buscando mayores ingresos, buscan la prosperidad a costa de la gente que está bajo su cuidado. Prácticamente están cobrando su ministerio. Así que cualquier siervo de Dios que malamente se hace llamar siervo de Dios cuando está en esta condición apóstata, ¿podría ser blando con el pecado para que un diácono rico dé más ofrendas? Sobando conciencias se hace más rico. Él podría vender pólizas de seguro, él podría especialmente ministrar a gente rica o podría solamente ministrar a la multitud, lo cual es igualmente malo. Pero el predicador no lo debe hacer nunca.
Él no debe hacer todo el dinero que pueda, ni tampoco debe hacerlo por otra persona. Todo cristiano en el mundo debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, incluyendo las materiales, te serán dadas por añadidura, dice Mateo 6:33. Cualquier hombre que pone el hacer dinero en primer lugar es realmente un idólatra, porque avaricia es avaricia, es idolatría. Y la codicia es que Dios no te quiere dar aquello que deseas. La codicia, la idolatría, todos estos pecados destronan a Dios. Esclavizan al hombre a falsos ideales. La codicia, la idolatría, guían al cristiano a ceder terreno con el pecado para lograr ganancias. Absorben la mente, la energía y el pensamiento hasta que no queda tiempo, ni pasión por las almas, ni poder para salvar almas, ni para las cosas de Dios. El hombre que hace del dinero su Dios pierde el gozo del Señor, pierde su interés y placer en la Biblia, y pierde la íntima comunión con Dios que viene de larga y continua oración. No en vano dice la Escritura muy claro, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No estamos hablando en contra del dinero en sí, sino el amor al dinero. Como la única cosa, el único propósito en la vida del ser humano, hacer dinero. El problema es que no se trata de satanizar al dinero en sí, sino estamos hablando de la codicia, de que haces de esto como la cosa más importante de tu vida. No, tú ganas dinero con tu trabajo, con el sudor de tu frente, tienes el derecho de gozar y comprar lo que tú quieras. Pero si haces esto como la única cosa que importa en tu vida, entonces ya perdiste todo, hasta tu dinero. Cualquier hombre que pone el dinero en primer lugar, o primero pone su negocio o su trabajo, está en el camino de la ruina de su vida cristiana. Él está transitando el camino que arruinó a Lot, y eso lo guiará a la pérdida de su preciosa influencia. Ello lo hará perder muchas, pero muchas bendiciones, y dañará el alma de sus familiares y la de sus amigos que hubieran ganado para Cristo. Porque la Escritura dice que aquellos que codiciaron el dinero se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Pero este no es el pecado de un hombre rico únicamente. Un hombre que puede ser tan codicioso como Lot. Ganar tan solo $20 a la semana o 20 o 200 pesos a la semana. No hay maldad en tener tal dinero que Dios ha provisto legítimamente, como dije. Abraham era rico y también lo fue David y Salomón, pero amor al dinero, aunque sea solo para las necesidades normales, aunque tenga su corazón en el trabajo o en su negocio, solo para proveer una situación económica holgada a su familia, aún así es pecado, porque se puso en el primer lugar de todas tus prioridades. Y es un terrible error. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas por añadidura. Es mucho mejor confiar en el Señor, en el Dios vivo, y hacer tesoros en el cielo. Jesús dijo muy claro en Mateo 6 que la verdadera prosperidad y felicidad de un cristiano se encontraba en no preocuparse de la comida, ni bebidas, ni ropa, y buscando primeramente las cosas de Dios, dependiendo del Dios que viste a los lirios, a las flores del campo, y los alimenta las aves de los cielos para que cuide. Él provea a sus amados hijos comprados con la sangre de Cristo. Tú dirás,
¿Será posible eso? Si lo hace con las criaturas que hemos mencionado, ¿cuánto más lo hará con el ser humano que es hecho a su imagen y semejanza? Tal vez tú digas, no soy digno. Exactamente, nadie es digno. Ningún cristiano puede jactarse de que es digno de haber recibido todo esto. Este es un regalo de Dios. Le costó al Cristo el regalo. Pagó con su sangre y nos regaló a nosotros. Muchos hombres, en defensa de su actitud y mente mundanas, en defensa de su error, deciden poner los negocios primero. Dicen, bueno, uno tiene que vivir, alguien tiene que trabajar. Pues no es cierto. Uno tiene que aprender a morir en primer lugar. Y si pone el vivir primero, bajará en dolor a la tumba, al igual que Lot. No hay ni tan siquiera una partícula de evidencia de que un hombre vive mejor, cuida realmente mejor a su familia, poniendo su trabajo o su negocio en primer lugar. Hay dulces y preciosas promesas para el cristiano que no pone su negocio primero. En el Salmo 37:3 dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Hay una dulce seguridad para el angustiado padre de familia. Hay una sólida roca sobre la cual puede afirmar sus pies. Dios no dejará hambriento al que verdaderamente confía en Él y hace su voluntad. Y en el mismo Salmo, David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. ¿Qué ganó Lot entonces poniendo sus negocios primero? Él hubiera tenido más que suficiente si se hubiera quedado fuera de Sodoma y se hubiera sacrificado un poco. Como resultado, él perdió no solamente su familia, sino también sus propiedades, que había sido el objetivo principal por el cual se movió hacia ese lugar. Y como si fuera poco, todo el pueblo fue al infierno porque su testimonio había fallado. Y él no pudo ganar ni siquiera otras 9 personas para Dios, ya que Dios le había prometido a Abraham perdonar la ciudad de Sodoma si se podía contar con ella 10 personas justas, y no las hubo. Génesis 18:32. Es decir, Lot no cumplió el propósito de Dios. Dice la palabra, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Ahí está hablando Abraham. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. Cristiano, si tú eres un esclavo de tu trabajo, de tu negocio, de tu dinero, yo te prevengo de 2 cosas. Primero, que eres culpable de un horrible pecado que Dios aborrece. Y segundo, que estás sembrando vientos y cosecharás tempestades igual que Lot. Otra cosa que Lot hizo es que él familiarizó con los enemigos de Dios. Él les llamó incluso mis hermanos. Cuando los ángeles de Dios ya estaban en su casa y los impíos sodomitas pensaban matar los santos visitantes, Lot dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Génesis 19:7. Lot les llamó hermanos. Lot, cuya alma recta era afligida y atormentada por la enormidad de los pecados de Sodoma, y quien evidentemente había jurado que no viviría allí permanentemente, sino que solo vendría como un viajero. Bueno, ese Lot, que era un hombre salvo, llamó a estos impíos sodomitas sus hermanos.
Eran los sodomitas tan malvados, tan maldicientes, que aún Dios había enviado mensajeros celestiales para sacar a Lot de la ciudad, para luego destruirla con fuego y azufre del cielo. Eran bestias en su perversión sexual, hasta el punto de que hoy en día un horrible pecado lleva el nombre de esa ciudad. Busqué en el diccionario en Google la palabra sodomía, no me la quiso traducir, no me la quiso definir como algo prohibido, como algo sucio, como algo pervertido. En cambio, busqué sodomita y decía, un término con origen en la Biblia. Se menciona en relación con la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas por Dios debido a la corrupción de sus habitantes. A lo largo de la historia, el término ha sido utilizado para describir ciertas prácticas sexuales consideradas inapropiadas según la tradición judeo-cristiana. Pero Lot vivía en medio de ellos. Vio sus iniquidades, oyó su sucio lenguaje obsceno, los llamó sus hermanos y sin duda tuvo un aumento temporal en sus ganancias por su asociación con estos hombres malvados que estaban marcados para la destrucción y el infierno. En algunos casos, el lenguaje obsceno se usa para provocar, para expresar emociones intensas, para desafiar normas establecidas, destruir las reglas. Sin embargo, también puede ser motivo de censura o sanción en ciertos entornos, como el laboral o educativo. También son palabras malsonantes o maldicientes. Hoy en día, oyes las malas palabras en los lugares que menos pensabas y sobre todo en el área de la difusión pública. Oyes a los locutores, oyes a los noticieros, oyes a los artistas, a los comediantes hablar palabras malsonantes con soltura y la gente festeja su lenguaje. Estimado cristiano, ¿te has mudado tú también para Sodoma? Quiero decirte que Lot nunca intentó mudarse para Sodoma. Él solo puso su tienda hacia Sodoma. Cuando el pasto se hizo muy corto y maltratado y él debía mover sus rebaños de nuevo, tal vez él levantó su tienda un poquito más cerca de Sodoma, en el rico valle de Jordán. Pero después de vivir un poco cerca de la ciudad, la conciencia de Lot se cauterizó. Él ya no se ofendía tanto que las iniquidades de la ciudad provocaran algo en su mente y en su corazón como antes. Así que solo temporalmente, pensó él, se mudó como un viajero a la ciudad y ahora se sienta en la puerta de la ciudad como uno de los gobernadores y los sodomitas lo acusan. Es él quien ahora necesita un abogado. Cuán sutil e implacable es la ruina provocada por la mala compañía. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Es un concepto bíblico que describe a una persona cuya sensibilidad moral ha sido dañada o ha sido anulada. En 2 Timoteo 4:2, el apóstol Pablo menciona a aquellos que hablan mentiras, hipócritas, teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada proviene del griego kayein, que significa quemar, lo que sugiere una conciencia insensible, incapaz de discernir entre el bien y el mal. Este estado puede ser el resultado de una exposición prolongada a enseñanzas falsas o a un estilo de vida que suprime la capacidad de reconocer el pecado. Sin embargo, la Biblia también ofrece esperanza. En Hebreos 10:22 se nos anima a las personas a acercarnos a Dios con un corazón sincero para recuperar una conciencia pura.
¿Qué fue la ciudad de Sodoma, Gomorra y las otras ciudades? Las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con otras como Admá, Seboim y Zoar, son mencionadas en la Biblia como parte de la región destruida por Dios debido a la corrupción de sus habitantes. Según el relato bíblico, Sodoma y Gomorra fueron arrasadas por fuego y azufre, mientras que Zoar fue salvada porque Lot pidió refugio allí. Históricamente se ha intentado ubicar estas ciudades en el día de hoy en alguna región, en la región del Mar Muerto, pero su localización exacta sigue siendo incierta. Algunos estudios sugieren que podrían haber estado en áreas que hoy están sumergidas bajo el agua salada del Mar Muerto. También se han planteado hipótesis sobre su destrucción, incluyendo posibles catástrofes naturales como terremotos o erupciones volcánicas. Según la etimología lo que significa Sodoma y Gomorra, dice que proviene del hebreo Sodoma, Sedom, y se traduce como quemado o quemar, lo que podría estar relacionado con su destino en la Biblia. Por otro lado, Gomorra significa subversión o rebeldía, lo que refleja la percepción de la ciudad como corrupto. Estos nombres están estrictamente ligados a la historia bíblica de su destrucción por fuego y azufre. Adma o Admá, Seboim y Zoar significan etimológicamente. Adma, su nombre proviene del hebreo y significa tierra roja o suelo rojizo. Esto puede relacionarse con la geografía de la región donde se encontraba. Seboim, su significado en hebreo es gacelas. También se ha asociado con el término llenas, dependiendo del contexto en el que se menciona en la Biblia. Y Zoar, su nombre significa pequeñez o insignificancia, lo que podría hacer referencia a su tamaño en comparación con las otras ciudades de la llanura. Estas ciudades fueron mencionadas junto con Sodoma y Gomorra en el relato bíblico de su destrucción. En fin, es una verdadera tragedia la capacidad para el mal que provoca la caída de un creyente. Su persona, su familia, su ciudad y los alrededores y su fortuna, que fue la meta de un corazón lleno de codicia. Lot realmente lo perdió todo. Lot pudo salvar a más de 10, sí lo pudo haber hecho, si se hubiera empeñado en hacer de esto de las cosas de mayor importancia. Y no solamente 10, pudo haber ganado a todo Sodoma, inclusive Gomorra y las demás ciudades. Pero cuando un creyente cierra su boca, cierra la puerta del reino para los pecadores. Es importante ir a contar a todos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros para que lo haga también con ellos, con los amigos y familiares. ¿Pudo haber salvado del juicio a tales ciudades? Claro que lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Se perdió todo y él quedó sin recompensa en el tribunal de Cristo. Qué importante es aprender la lección de estos personajes bíblicos que están aquí inscritos en la Biblia. Personajes que realmente cometieron muchas faltas, cometieron muchos errores, y la palabra dice que de todos ellos los libró el Señor. Pero algunos, como Lot, perdieron todo. Su familia, perdió su amor, perdió la oportunidad de ganar las almas, perdió la oportunidad de influir con su vida justa, pero lo perdió todo. ¿Qué está en primer lugar en tu vida? ¿Cuál es la cosa de mayor importancia para ti? Piénsalo y pon por obra lo que Dios te guíe a través de esta enseñanza. Que Dios te bendiga.